Bueno, pues tal y como lo prometimos, vamos entonces ya a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de presentar el día de hoy esta nueva herramienta de nuestro portafolio de productos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos como tal a comenzar lo que sería el webinar. Antes que nada me presento, mi nombre es Héctor Morales, soy ingeniero de aplicaciones y proyectos dentro de la empresa Diseño y Manufactura Digital. Somos un distribuidor de valor agregado de los productos como tal de SolidWorks y el día de hoy tengo la gran oportunidad de poderles impartir este webinar de un producto nuevo llamado SolidWorks Manage. Y el webinar como tal lo hemos titulado Gestiona tus proyectos y procesos con SolidWorks Manage. En realidad, como tal, este nuevo producto es un complemento como tal de la herramienta de SolidWorks PDM Professional. Vamos a platicar entonces durante este día lo que serían las ventajas, beneficios que tenemos alrededor de la herramienta y centrándonos principalmente en lo que serían focos como retos y los beneficios que tenemos con el uso del producto. Antes de comenzar una serie de recomendaciones, miren, estamos ocupando una aplicación que se llama GoToWebinar. Es una aplicación precisamente para este tipo de sesiones multiusuario. En este caso, bueno, pues ahorita todos ustedes están entrando en modo silencio con sus micrófonos para que no se vicie como tal la sesión. Entonces les pediría que si tienen ahorita algún tipo de comentario, alguna pregunta, tenemos un panel dentro de lo que sería el lado derecho donde está la aplicación que precisamente da la oportunidad de poder ir depositando todos y cada uno de dichas preguntas o cuestionamientos. Entonces les pediría por favor ocupar esa herramienta en caso que tuvieran alguna pregunta. Al final de la sesión tendremos un tiempo para poder atenderlas y poder disipar todas y cada una de esas dudas, cuestionamientos o inquietudes que ustedes tuvieran. Entonces, vamos a proceder exactamente de esa manera. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva lo que vamos a observar básicamente sería el tema de nuestra agenda, que es lo que vamos a estar atendiendo el día de hoy como tal de temas principales. Vamos todos a enfocarnos en lo que sería la parte de los dos productos de administración que tenemos en nuestro portafolio, que sería PDM y SolidWorks Manage. En este caso, obviamente, vamos a dar más prioridad a lo que sería el tema del segundo. Sin embargo, vamos a ocupar algunas diapositivas para poder ubicarnos cuáles son la parte donde nos ayuda PDM y en dónde ahora nos va a ayudar la parte de SolidWorks Manage. Vamos a ver entonces, una vez que tenemos esa parte ubicada, qué tipo de retos tenemos ahora en la administración de proyectos. Vamos a ver cómo en este caso PDM nos va a ayudar a la administración como tal de archivos, pero en este caso Manage nos va a ayudar a la administración como tal de procesos y de proyectos completos. Vamos a explicar qué es en lo que consiste y vamos a enfocarnos en lo que serían explicar cuáles son los retos que tenemos dentro de la parte de administración de proyectos o procesos y cómo nos ayuda o nos beneficia el uso de esta nueva herramienta. Al final veremos una pequeña parte de resumen sobre lo que abordamos durante la sesión y por último tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas para poder atender todo tipo de inquietudes que tuvieran con respecto a este nuevo producto. Vamos entonces a comenzar, antes que nada, bueno, pues mencionar un poco que durante las más de 25 versiones que existen actualmente de nuestro producto y poco más de 20 años que tenemos como tal dentro de lo que sería el mercado de CAD, como tal SolidWorks siempre se ha preocupado en generar o desarrollar nuevos módulos, herramientas que permitan al ingeniero mecánico, industrial, eléctrico, tener en sus manos no únicamente una herramienta que le permita generar geometría, sino le permita también generar todo tipo de entregables que están alrededor de lo que sería su ámbito de trabajo, como puede ser herramientas para lo que sería diseño conceptual, herramientas para lo que es la parte de documentación o generación de manuales, herramientas para lo que sería manufactura asistida por computadora, herramientas para la gente de calidad, para establecer cuáles son las cotas críticas, herramientas focalizadas para lo que sería inyección de plásticos, troqueles, herramientas para lo que sería simulación de elemento finito, para simulación de esfuerzos, simulación de fluidos, así como herramientas para lo que sería la parte de diseño eléctrico o diseño electrónico. De todas ellas herramientas, pues básicamente nosotros generamos información, entonces tampoco
en ese punto SolidWorks ha dejado de lado el cómo poder administrar toda esa parte de contenido que se va generando con todas y cada una de estas herramientas. Es por ello que hoy nos atenderemos o nos enfocaremos, mejor dicho, a poder explicar qué es lo que implica como tal las herramientas de administración que tenemos dentro de nuestro portafolio. En este caso, nos enfocaremos más en lo que sería SolidWorks Manager. Una vez que establecimos esta parte introductoria, vamos a comenzar entonces con lo que sería el primer tema, que es en lo que consiste cada una de las dos herramientas. Como sabemos, nosotros tenemos a lo largo de lo que es el crecimiento de nuestra compañía, la necesidad como tal de generar contenido, la necesidad como tal de generar diferentes tipos de archivos, ya sea archivos de diseño, ya sea archivos de calidad, ya sea algún archivo de orden de trabajo, en fin, diferentes tipos de documentos. Para ello entonces, pues ya tenemos como tal nuestra herramienta que sería SolidWorks PDM Professional. En este caso, cuando la compañía va creciendo y también va creciendo como tal la parte de contenido de información, nos podemos encontrar que ahora necesitamos a lo mejor no únicamente estar administrando como tal la parte de los archivos, el estatus de cada uno de ellos, sus versiones, la liberación de los mismos, sino requerimos ahora de procesos más complejos que implican incluso la administración del proyecto completo, la administración de tareas que a lo mejor no netamente están relacionados con respecto a lo que serían archivos. Es ahí donde entra como tal SolidWorks Manager. Poniéndonos un poquito en contexto en lo que refiere como tal la aplicación de SolidWorks PDM, vamos a dar una pequeña parte introductoria. Seguramente muchos de ustedes ya conocen como tal este producto. Básicamente el software se basa en la necesidad de estar generando diferentes tipos de contenido en una empresa, órdenes de trabajo, archivos CAD y demás. Sin embargo, a lo largo del tiempo puede ser complicado administrarla. No digamos ahora si es que a lo mejor requerimos trazabilidad de información, a veces necesitamos tener versiones anteriores y nuevas. Si es que esto lo multiplicamos por diferentes tipos de usuarios que están generando contenido, fácilmente se puede llegar a generar un caos de nuestra información, muy complicado estarla rastreando, muy complicado estarla buscando, y a lo mejor en algún momento cuando lleguemos a encontrar ese archivo, sabemos que no es el adecuado o no es la última versión. Para ello entonces tenemos nuestra herramienta como tal de SolidWorks PDM, que básicamente es el acrónimo de Product Data Management o Administración de Datos de Producto. Básicamente consiste en una bóveda electrónica donde nosotros centralizamos en un servidor nuestra información, nuestros documentos. De esta manera todos y cada uno de los colaboradores están entrando como tal en contacto con los archivos, encuentran fácilmente sus archivos, sus documentos, trabajan con respecto a ellos y en el momento que necesiten subir esa actualización, el sistema se encarga automáticamente de gestionar las versiones nuevas. No tienen que generar o duplicar documentos. Es un sistema de acceso seguro, puesto que cada uno de los usuarios va a tener su propio usuario y contraseña para poder entrar a lo que sería la plataforma. Una vez que eso se mapea dentro del sistema, se sabe a qué tipo de carpetas él tiene acceso de lectura o escritura. Es una interfase totalmente desarrollada en el explorador de Windows. Tenemos diferentes tipos de metadatos o propiedades que vamos administrando tanto de las carpetas como de los archivos, para que pueda ser visualizada fácilmente en lo que sería la interfase gráfica del producto. En la parte inferior es donde tenemos realmente la mayor parte de la interfase gráfica de PDM, como en este caso, una vista preliminar. Esta interfase está dividida por medio de 6 pestañas: vista preliminar, tarjeta de datos o propiedades, la pestaña donde tenemos nuestro listado de componentes o de todos y cada uno de los archivos que se ocuparon para armar algún producto. Podemos gestionar cualquier tipo de archivo, no está únicamente focalizados archivos de SolidWorks y obviamente completamente integrado con SolidWorks. En el momento que yo requiera hacer algún tipo de cambio, bueno, pues genero esa modificación sobre lo que serían mis documentos. Una vez que ya tengo actualizado esa parte de contenido, únicamente lo que tengo que hacer ahora es registrar los cambios. El sistema se encarga entonces únicamente de validar cuáles son los archivos que yo modifiqué y sobre ellos únicamente generar una nueva versión. El sistema como tal es fácilmente flexible y escalable si es que a lo mejor tenemos compañías hermanas en la República Mexicana o incluso alrededor del mundo para poder centralizar siempre la parte de contenido y todos tengan acceso a la misma fuente de información. De esa manera, bueno, pues en este caso PDM es una herramienta fácil de usar, fácil de implementar, siempre con la intención y el objetivo de tener la información correcta en el momento correcto
para una correcta toma de decisiones. Bajo esa premisa, es como tal también en la cual está basada SolidWorks Manager. Sin embargo, una vez que empezamos a ocupar PDM, una vez que ya vimos toda esta parte de generación de contenidos con los diferentes tipos de herramientas que nosotros tenemos o incluso herramientas alternas que ocupamos dentro de la empresa, por ejemplo, no sé, Excel, Project, para poder generar algunos archivos también relacionados como tal con respecto a la información de un producto o proyecto, podemos observar que en muchas ocasiones requerimos o necesitamos estar ocupando diferentes tipos de herramientas, no exactamente la misma. O requerimos generar a lo mejor alguna parte de procesos de validación que no estén relacionados netamente con el tema de archivos. Es decir, si en algún momento nos hemos preguntado cómo saber del avance por proyecto, es decir, qué tareas ya completé, cuáles archivos ya completé como tal, cómo balancear cargas de trabajo, es decir, a lo mejor determinar o ver fácilmente cuáles son los archivos que está trabajando cada uno de mis participantes de un proyecto, cómo puedo asignar alguna parte de tareas que no sean a lo mejor 100% relacionadas a lo que sería el tema de archivos de diseño. Perdón, tenía una pregunta por aquí. Aparentemente no se estaba escuchando el audio. Ya iba a regresar toda la grabación. Ay, sí, no es cierto. Bueno, pero veo que estamos correctamente en esta parte escuchando. Entonces, comentaba yo, asignar alguna parte de tareas que no están relacionadas con archivos CAD, ver cuál es el estatus por proyecto, más no por archivo. Si estamos retrasando a lo mejor la entrega de alguna de las tareas, establecer rutas críticas, porque en muchas ocasiones algunas tareas están relacionadas con otras. Si no termino una, no puedo dar paso a la siguiente. Definición de alguna parte de entregables intermedios, es decir, definir un proyecto por fases y saber cuándo es que ya concluí la primera, la segunda o la tercera fase del proyecto. Y saber que a lo mejor tuviera yo la necesidad de tener una plataforma en la cual toda esta información esté en una misma fuente de información. Es decir, que no tenga que estar recurriendo a diferentes herramientas para poder estar generando o visualizando esa parte de contenido. Es ahí como tal donde entra SolidWorks Manager. He de comentar que ahorita voy a conservar algunos conceptos en idioma inglés, puesto que a lo mejor igual sea más entendible para ustedes o para todos nosotros, porque en cierto modo este tipo de conceptos nacieron o se acuñaron a lo mejor en un lenguaje pues anglosajón. Entonces, en este caso, voy a conservar algunos términos de esa manera y haré las traducciones pertinentes en su momento. Sin embargo, puede dar mucho sentido el verlo en ese idioma. Entonces, en este caso, bueno, pues tenemos la base como tal, que es la administración de archivos con lo que sería PDM. Eso va a seguir estando también en SolidWorks Manage. Sin embargo, tenemos como herramientas adicionales un administrador de proyectos, una administración como tal de procesos, una administración como tal de artículos y también un sistema que me puede ayudar en una sola interfase gráfica a generar un reporte de este tipo de avances, para que no tenga que estar consultando diferentes ventanas para consolidar ese tipo de información. Vamos entonces a analizar en qué consiste como tal la herramienta, cuáles son como tal sus principales beneficios y cuáles son como tal los retos que tenemos dentro de lo que sería esa parte de administración. Cabe señalar que si nos remitimos incluso a la literatura de administración de proyectos generado por el PMI, el Instituto para lo que sería administración como tal de proyectos, básicamente existen algunos puntos principales, ¿no?, que tenemos que buscar o tomar en consideración para la administración. Uno de ellos, uno muy importante, es que tenemos que analizar la factibilidad como tal de algún proyecto. Pero una vez que a lo mejor ya tenemos la factibilidad de ese proyecto y vamos para adelante, es muy importante entonces dividir como tal ese proyecto en lo que se le llama los hitos o milestones o puntos principales que va a tener o fases principales que va a tener como tal ese proyecto. En este caso, al momento de definirlo de esa manera, podemos también definir cuáles son los entregables por cada una de esas fases. Eso es una parte que da mucha salud a un proyecto, porque podemos entonces estar analizando que la entrega de un proyecto no nada más está en la parte final, sino ir entregando poco a poco con el cliente o clientes internos todos y cada una de esas tareas.
Una parte también muy importante dentro de la administración de proyectos, hay que tomar en consideración que tenemos que analizar como tal las rutas críticas, es decir, cuáles son las tareas que están relacionadas entre sí para saber cuáles tareas sí puedo hacer de manera paralela y cuáles debo determinar una para poder accionar la otra. O bien, en este caso también, hacer una parte de análisis de riesgos para con ello establecer cuáles van a ser mis planes de contingencia en caso de que se presenten y también analizar cuáles son las incidencias o casos que se han presentado alternos o que yo no tenía contemplados de un principio. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa literatura o de ese tipo de información o fuente o bases de la administración, hemos de comentar que existen en la actualidad diferentes tipos de herramientas para ello. Sin embargo, podemos observar que típicamente son aplicaciones que a lo mejor son por separado, no las tenemos consolidadas en una sola plataforma. No se puede proveer una fácil consulta de este tipo de información y sobre todo que tengamos una sola fuente donde la gente esté alimentando esa parte de contenido. Siempre tiene que estar recurriendo a diferentes tipos de plataformas y a veces eso lo que hace es que algunas tareas tenemos que obviarlas que ya se cumplieron o que ya se presentaron. En este caso, bueno, con esa opción podemos generar o tener el reto de facilitar como tal el cruce y búsqueda de información entre diferentes áreas, ¿ok? Para tener en este caso lo mismo o la misma premisa que teníamos en PDM incluso, ahora también en Manage lo tendremos, es decir, tener la versión correcta con las personas correctas en el tiempo correcto para una adecuada toma de decisiones. En este caso, supongamos que entonces vamos a ver una pequeña explicación acerca de lo que sea la interfaz gráfica como tal del producto. Tenemos en este caso que, bueno, pues está totalmente desarrollado, muy similar a lo que tendríamos en la parte de PDM. En el lado izquierdo tenemos un administrador como tal de todos mis proyectos, ¿ok? Si yo lo requiero ver, puedo estar filtrando entonces la parte de contenido de cada uno de mis ensambles o tipos de archivos, estar filtrando lo que sea la parte de metadatos, qué es lo que yo quiero observar en cada una de las columnas, y así también en base a cada una de las columnas, cuáles son de esas propiedades las que quiero mapear en cada uno de los archivos para que únicamente me muestre ellos. De esta manera, entonces, de una manera muy sencilla, puedo estar filtrando toda esa parte de metadata hacia lo que serían todos y cada uno de los archivos. Tengo menús contextuales exactamente igual como los tengo en SolidWorks PDM. O en este caso puedo decirle o indicarle al sistema que quiero visualizar SolidWorks Manage, pero dentro de la misma interfase de PDM Professional. De esta manera, entonces, recordarán ustedes que tenemos nuestras 6 pestañas principales como tal de PDM, pues ahora se aúna la séptima, que sería la enfocada para la parte de SolidWorks Manage. De tal manera que también tenemos disponibilidad de poder generar con menús contextuales o clic derecho, lo que sería el enfoque o el poder ejecutar algún tipo de comando particular de SolidWorks Manage. En este caso, bueno, pues también está totalmente integrado hacia la interfase como tal de SolidWorks. En este caso, yo le puedo decir al sistema, cambia de estado algún documento, pero no únicamente cambiarlo de estado como lo cambio en PDM, sino eso detonar algunas tareas, como en este caso, generar algún cambio de ingeniería. Eso me está detonando que yo administre una plantilla donde voy a involucrar quién va a ser la persona que se va a encargar de ese cambio de ingeniería y qué tiempo tiene para ejecutarlo. Como podemos entonces observarlo, pues tenemos una interfaz gráfica totalmente dentro de lo que sería la misma metodología que ya tenemos de uso de PDM. Ahí tenemos también a SolidWorks Manage. Entonces, en este caso, pues tenemos las ventajas de poder tener ya conectada o concentrada como tal nuestra información. Y sobre todo en este caso, poder facilitar la parte de cruce y búsqueda de archivos. Pero una parte muy importante también es que voy a tener la disponibilidad de poder tener la trazabilidad de mi información. Es decir, que tenga yo un sistema en el cual va a ayudarme a que no únicamente esté administrando tareas por separado, sino incluso me ayude a lo que es mi sistema de calidad, mis procedimientos que ya tengo definidos, para que tenga una manera fácilmente de darle seguimiento. En este caso, bueno, pues tenemos una fácil conexión con la parte de PDM, mapeo perfectamente los procesos o flujos de trabajo que ya tengo desarrollados en SolidWorks PDM Professional, ya los tengo ahora dentro de SolidWorks Manage, grupos, usuarios, permisos, y obviamente también integrado en la misma interfase de SolidWorks, digo, de Windows Explorer. Ahora tenemos entonces, como ya comenté, una séptima pestaña donde vamos a tener las herramientas de Manage y obviamente también integrado lo que sería dentro del plugin de PDM, también tendremos el plugin como tal de SolidWorks Manage.
Ahora, para empezar a platicar un poquito más de manera puntual de los puntos principales que tiene como ventajas o módulos principales que tiene como tal el producto o qué es lo que atiende SolidWorks Manage, vamos a dividirlo en 4 puntos principales. Uno que serían los dashboards o paneles de visualización, es decir, una interfase que tenga yo para estar visualizando cuál es el estatus como tal de mis proyectos o cuál es el plan que tengo para cada uno de mis usuarios, qué tipos de tareas tienen asignadas. Puedo también tener entonces la administración como tal del proyecto para saber qué estatus se encuentra cada uno de ellos, tareas asignadas, ¿ok? Mis listados de materiales y reportes. ¿Esto por qué es importante? En muchas ocasiones yo requiero que mis listados de materiales o de componentes no únicamente sea el listado que generé con SolidWorks, sino que también necesito agregar algunos ítems o artículos que incluso no necesariamente sea como tal una geometría. Es decir, un manual, por ejemplo, de procedimientos de ensamble para mi producto. A lo mejor ese manual como tal no lo modelo dentro de SolidWorks, pero ya tengo un artículo donde ya está dentro de lo que será mi base de datos, que es el manual que voy a tener para procedimiento de armado. Entonces se lo puedo adjuntar como tal a mi listado que está generando dentro de lo que sería el sistema. O bien la administración de procesos. Es decir, un cambio de ingeniería a lo mejor no únicamente implica la generación de un archivo, sino que implica la definición de varias tareas. Es decir, que una persona genere los cambios en lo que sea la geometría, que esa persona genere la parte de validación, que otra persona genere a lo mejor la parte de reporte de simulación y que otra persona genere su reporte de calidad. Entonces, para un cambio de ingeniería puedo tener varios procesos que a lo mejor están corriendo de manera paralela. Y hasta que todos esos archivos, tareas ya estén completadas, ahora sí esa fase o ese cambio de ingeniería ya está completado. Vamos a empezar entonces por lo que serían los paneles de visualización o los dashboards. Esa parte, ¿cómo es que funciona? Básicamente aquí la ventaja que vamos a tener es que tengo una información en tiempo real. Puedo tener lo que sería diferentes tipos de gráficas, que incluso ya existen plantillas para ello, y únicamente lo que tengo que decir o definir es, en la esquina superior derecha, quiero tener cuál es el avance que tengo por mes en cada uno de mis proyectos. O bien, en la esquina superior izquierda, quiero tener mis listados de todos mis proyectos y qué porcentaje tengo de avance en cada uno de ellos. Y sabes qué, en la parte inferior quiero tener mi listado de mis usuarios y cuáles son las tareas que tiene cada uno de ellos asignadas. Todos ellos con diferentes tipos de gráficos, ¿ok? O a lo mejor algún tipo de gráficas de barras para saber el estatus de ellos. Esta parte, reitero, es una opción muy sencilla en la cual en una sola visualización para un gerente de área, un líder de proyecto, fácilmente puede haber esa parte de contenido. Ustedes dirán, oye, esa parte no es factible en PDM. Claro que sí, lo único es que necesito desarrollar como tal esa interfase o bien estar consultando diferentes tipos de ventanas para poder tener consolidada esa información. En este caso, en Manage, no hay necesidad de hacer ningún tipo de desarrollo. Ya lo tengo totalmente desarrollado por plantillas o yo puedo generar las plantillas que yo vea que son las más adecuadas. Aquí el punto o beneficio principal que vamos a tener dentro de lo que sería la parte de los paneles de visualización es tener la información en tiempo real de cada uno de mis proyectos. Ahora, vamos a ver cuáles son los beneficios, retos que vamos a tener incluso también dentro de la parte del project management o administración como tal del proyecto y reitero cuáles serían los beneficios que tendríamos con Manage. En este caso, bueno, pues típicamente lo que tenemos aquí son diferentes herramientas, diferentes departamentos, diferentes herramientas para la administración de la información. A lo mejor tengo necesidad de estar adjuntando algunos archivos hacia algunas tareas o bien indicarle que a lo mejor dentro de lo que sería mi proyecto voy a adjuntar a lo mejor algún tipo de análisis o validación o algún manual como mencionaba hace un rato. Los gerentes de proyecto pues necesitan revisar fácilmente lo que sería esa parte de avance o el estatus de cada una de las tareas por proyecto, checar cuáles son las que están presentando algún tipo de retraso y ver si no se está poniendo en riesgo la salud del producto. Puedo estar observando lo que sería el progreso en tiempo real, así como se vaya finalizando cualquiera de las tareas, automáticamente puedo estarlas teniendo la visualización, actualización de esa parte de información. En este caso, bueno, pues atendiendo a ese tipo de retos, podemos observar que puedo yo tener aquí un listado de todos y cada uno de mis proyectos, como veíamos hace un rato, y puedo ver el porcentaje que tengo en cada uno de avance. Puedo estar también analizando con respecto a lo que sería un diagrama de Gantt, cuáles son las fechas que tengo como tal de entregables. Ahí estoy señalando un proyecto y tengo como tal todas y cada una de las fases que tiene involucrado ese proyecto.
Como yo comentaba, básicamente un proyecto lo dividimos en diferentes fases y en el tiempo, cuáles son la parte de entregable o la fecha de entregable para cada una de ellas. Como yo comentaba ahorita, bueno, pues tengo esta parte de lo que serían diagramas de Gantt, donde yo voy indicando entonces, por medio de lo que sería nuestra herramienta de planeación, cuáles son las fases del proyecto, cuál es el porcentaje que tengo de cada una de ellas concluida, o bien, si es que en este caso a lo mejor requiero de alguna parte de edición de los tiempos de entrega, podemos en este caso verlos de manera editada. O también igual saber cuáles son los recursos o personas asignadas a ese proyecto como tal. También una parte muy importante es que para cada uno de los proyectos, probablemente a lo mejor yo necesito la generación como tal de tareas. Es decir, a lo mejor no es como tal nada más darle seguimiento a mis archivos, sino requiero generar tareas que a lo mejor están enfocadas o no a generación de archivos. En este caso, yo voy a crear, por ejemplo, una tarea que está enfocada a lo que sería un análisis como tal de simulación, para lo que sería una mejora que voy a hacer en mi producto. Entonces, vamos a hacer esta parte de análisis, pero yo también puedo indicar cuál es el tiempo que tengo estimado para ellos. Esta opción es bien interesante y muy importante, porque en muchas ocasiones a lo mejor yo tengo dado de alta que una herramienta o un análisis o simulación, a lo mejor le indico que la tarea es generar ese análisis. Pero en muchas ocasiones ese tipo de análisis pueden correr 2 horas, 8 horas o incluso a lo mejor hasta un día en caso de la complejidad de mi diseño. Entonces yo tengo la oportunidad de decirle cuál es el tiempo que voy a ocupar y cuál es la plantilla que yo voy a estar ocupando para lo que sería reportar los resultados como tal de ese tipo de análisis. Y también indicarle ese documento nuevo que se va a generar a cuál tipo de proyecto va a estar adjunto. Así como también cuál va a ser la persona que se va a encargar como tal de ejecutar ese tipo de análisis. Puedo tener entonces también, como comentaba ahorita, consolidado lo que sería mi listado de componentes como tal del proyecto. Bueno, en ese caso realmente es muy similar a lo que tenemos en la parte de PDM, pero con la gran ventaja siguiente. En este caso yo supongamos que soy del área que se dedica a hacer los listados completos de la parte del proyecto o del producto. En este caso a lo mejor puedo observar que ya tengo mi listado de componentes, pero requiero agregar algún componente eléctrico, es decir, algún kit de eléctrico que tenga alguna parte de clavija o conexiones. En este caso también a lo mejor puedo agregar algún tipo de kit para limpieza. O bien generar alguna parte de adjuntar o agregar a mi listado de componentes la parte del embalaje o el empaque que voy a ocupar para ese producto. De esa manera, entonces, yo lo que puedo generar dentro de lo que sería el sistema es únicamente no un listado de mis componentes normales de SolidWorks, sino también un listado que puede adjuntar archivos o no archivos, o bien únicamente artículos que tenga dentro de lo que sería mi base de datos. Tiempos de duración. En este caso, bueno, como mencionábamos hace un rato, yo puedo estar indicando en cada una de las tareas cuáles serían los tiempos de duración que tengo para alguno de ellos. En este caso le puedo decir, ¿sabes qué? En el proyecto de la antena que estamos diseñando para la parte satelital, necesitamos en este caso tener una tarea adicional o un tiempo adicional contemplado debido a que estamos ahorita requiriendo una tarea de simulación dentro de lo que sería el proyecto. Al momento de que lo agregamos de esta manera, se puede esta parte vincular a lo que es el diagrama de Gantt para que se vea también actualizada esa parte. Y no nada más sea una parte de análisis de tiempos, nada más genérico, sino ya muy puntual de acuerdo a las tareas que tenemos como tal para ejecutar. Ahora, una parte muy importante en la opción de administración de proyectos es el análisis de incidencias, es decir, saber cuáles han sido aquellos puntos que se han presentado y que no tenía contemplados a lo mejor de un principio y que a lo mejor nos van a impactar en algún tiempo de entrega de alguno de mis fases de proyecto o de alguna tarea en específico. O bien tener a lo mejor por separado aquellos análisis de riesgos, es decir, saber cuáles son tareas críticas y en las que debo yo de poner atención. Y más allá de lo comentaba en algún correo, que todo el mundo sepa que esa tarea es un punto crítico dentro de la parte de entrega. Si esa tarea, con respecto a ese análisis, se ve retrasada, va a impactar en algunas otras tareas o fases del proyecto. Y de esta manera nosotros también tener nuestro plan de contingencia para adelantarnos a cualquier eventualidad que pueda llegar a surgir. En este caso, entonces, como beneficios que tenemos en la administración de proyectos, básicamente está la administración de las diferentes etapas que tenemos del proyecto, poniendo como tal fases principales, hitos, milestones, y bien todo esto por medio de lo que serían diagramas de Gantt o bien alguna parte de cronogramas para tenerlos con respecto a tiempos perfectamente definidos.
Puedo asignar entonces también tareas hacia cada uno de los usuarios, tener hojas de tiempo para saber cuál ha sido el avance y seguimiento de cada una de ellas. Puedo también con esta parte analizar o visualizar los recursos que tengo designados para un proyecto. Y de esta manera, si a lo mejor una persona ya está a lo mejor entregando algo de información, puedo fácilmente balancear cargas o bien decir que esta persona ahora se puede encargar de algún proyecto adicional. Puedo adjuntar también entonces a las tareas, ya sea artículos o bien archivos que sean parte como tal de esa tarea en específico. Y lo más importante, siempre tener el informe en tiempo real del progreso como tal del proyecto. De esta manera, si queremos definir cuál sería la ventaja principal que tenemos en la administración de proyectos, es tener una adecuada toma de decisiones en base a tener la información como tal, esta parte en tiempo real. Ahora, analicemos esta parte de beneficios que tenemos en los listados de materiales y lo que sería la parte de records, reportes o artículos. ¿Qué es lo que tengo como retos en esta opción? En muchas ocasiones necesitamos ocupar a lo mejor herramientas alternas, como puede ser a lo mejor Excel para complementar lo que sería mi listado de componentes. Tengo a lo mejor que incluir dentro del listado algunos otros artículos que no necesariamente como tal son archivos. Necesito agregar o administrar configuraciones de producto. Es decir, imaginemos que a lo mejor tenemos un producto ya por entrega, pero a lo mejor el listado de componentes se ve alterado dependiendo si a lo mejor ese artículo va a ser entregado a Estados Unidos o va a ser entregado dentro de la República o va a ser entregado para Brasil. Porque a lo mejor debe de encontrar o debe de generarse dentro de lo que sería el producto, a lo mejor algún manual distinto para cada una de ellas. Entonces ya es diferente como tal el listado de materiales o de componentes que tengo para ese proyecto. De esa manera, entonces, yo puedo administrar variantes de esa parte de listados. Vamos a revisar esta parte, cómo es que funciona. Tenemos el siguiente ejemplo. En este caso, supongamos que tenemos este producto final que básicamente serían esta parte de asientos. Tengo mi listado como tal de componentes. Sin embargo, necesito como tal yo agregar en este caso lo que sería el cinturón de seguridad. No lo modelé. Sin embargo, ya tengo un documento con las especificaciones del mismo. Yo puedo entonces indicarle, agregar ese artículo a lo que sería mi listado de componentes para complementarlo. Supongamos que ahora también entre a nuestro departamento de diseño gráfico para generar lo que sería el logotipo para lo que sería este producto, ¿ok? O bien a lo mejor la parte de empaque, pero con el logotipo, ya con a lo mejor la parte de arte que necesite ese diseñador gráfico. De esa manera, entonces, el usuario puede entonces asignar una tarea e indicar, ¿sabes qué? Necesitamos agregar como tal esa parte del logotipo y puede indicar cuáles son los tipos de archivos o documentos que tiene que agregar como tal a lo que sería el tema del listado. De esta manera, entonces, puedo tener diferentes tipos de variantes también con respecto a listados de componentes. Supongamos que a lo mejor voy a tener una variante muy focalizada como el ejemplo que daba hace un rato. Voy a entregar este producto en Estados Unidos y en Alemania. Entonces debo de tener dos variantes de mi listado. Uno que va a tener el manual de procedimiento en inglés y otro que va a tener el manual de procedimiento en alemán. Entonces son realmente dos listados que parten del mismo producto. Puedo entonces generar de un listado principal dos variantes dentro de lo que sería como tal el sistema. Y de esta manera entonces también agregar el manual correspondiente a lo que sería el tipo de producto que en ese momento yo estoy generando el listado de componentes. Ahí lo podemos ver, tengo mis dos variantes, región en Alemania, región en Estados Unidos, y entonces tengo mi listado de componentes de SolidWorks y ya tengo agregado como tal lo que sería el manual correspondiente a lo que sería esa parte de idioma. De esa manera, entonces, yo puedo tener, partiendo de un solo producto, puedo tener exactamente diferentes tipos de opciones de variantes. Y sobre todo también aquí una parte muy importante es cómo puedo entonces tener una opción para poder estar revisando y aprobando esa información. Si no tuviera SolidWorks Manage, bueno, pues entonces esta persona que está generando esas variantes me tiene que enviar su archivo por correo, enviarme a lo mejor su archivo de Excel, meterlo hacia PDM a lo mejor, pero sin embargo son dos documentos distintos. En este caso es la misma fuente de información, tengo esa misma variante, entonces puedo revisar exactamente cuáles son los archivos que están adjuntando como adicionales y en este caso, si lo veo de manera correcta, yo que soy el encargado a lo mejor de aprobar, pues aprobar como tal ese nuevo listado.
Una pequeña pausa, señores. Me están indicando aquí unos usuarios que están perdiendo el audio. Nada más si me pudieran colocar en la parte de preguntas algunos de ustedes si me están escuchando todos o ya es una opción genérica de que hemos perdido como tal la conexión de audio. ¿Sí me escuchan? Correcto. Sí, aquí ya lo tengo. Muchas gracias, muy amable, disculpen, nada más ahorita era para validarlo y pues no obviarlo a que estuviera a lo mejor con algún problema técnico por acá. Continuando entonces en ese punto, si lo vemos en esta parte como beneficios, bueno, pues podemos crear, editar y comparar incluso listados que hayan sido generados, ¿ok? Por diferentes tipos de áreas, ¿ok? Y que en los cuales hayamos entonces nosotros involucrado algunos otros artículos. Se pueden administrar lo que serían variantes de listados de materiales, ¿ok? Se pueden crear automáticamente o de forma selectiva configuraciones basados en los listados de materiales dentro de lo que sea de la parte de SolidWorks. Y aquí la parte más importante es que más allá incluso de estar agregando como tal archivos, estoy agregando artículos que ya tengo en mi base de datos. Es decir, todo elemento a lo mejor como este kit de limpieza o eléctrico que ya tenía, ya tiene un número de artículo. Se lo agrego como tal con esa rastreabilidad hacia lo que sería mi listado de componentes inicial que generé dentro de SolidWorks y PDM. Si queremos ver en este caso el principal beneficio que tenemos en la parte de los listados, básicamente es el tema de colaboración. Colaboración en tiempo real para que diferentes áreas puedan entonces estar administrando, obviamente los que yo dé permiso, quienes pueden entonces agregar algún tipo de artículo para complementar ese listado. En este caso, en el ejemplo que veíamos, la gente a lo mejor como tal de ingeniería generó el listado de inicio, pero a lo mejor la parte que está en diseño gráfico y la persona que se encarga de lo que sería los listados de componentes completos, todos ellos interactúan para que cada uno genere el artículo adicional. Ahora, vamos a ver qué tipos de beneficios y retos tenemos en la parte de administración como tal de procesos. ¿Cómo nos ayuda en ese caso SolidWorks Manager? En muchas ocasiones, en la parte de lo que serían los procesos, requiere alguna parte de complejidad mayor de lo que ya tengo administrado dentro de PDM. En PDM funciona muy bien en el caso de administrar, por ejemplo, los estatus de cada uno de mis archivos, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando quiero a lo mejor ir a la siguiente fase, que básicamente a lo mejor ya sería la administración del ciclo de vida o de los procesos que están involucrados en un proyecto, ¿ok? Entonces, ahí a lo mejor ya estoy superando como tal las características como tal de PDM, que es enfocado a la administración de estatus en archivos. En este caso con Manage, puedo complementarlo para ahora generar diferentes tipos de fases para lo que sería el proyecto. A veces requiero que para poder aprobar los documentos, obviamente puede ser que ese aprobador esté dentro o fuera de mi área. ¿Ok? Sin embargo, que también para poder hacer esa aprobación, no únicamente yo vaya y visualice un solo archivo, sino varios archivos o tareas para poder decir que ya aprobé esa tarea. ¿Ok? Como yo lo menciono aquí, necesito aprobar más allá de documentos, necesito a lo mejor aprobar tareas específicas que se hayan designado para lo que sería esa fase del proyecto. Obviamente aquí la gran ventaja que siempre vamos a tener es que está totalmente conectado esta parte a PDM. Ustedes seguramente recordarán que dentro de la parte de PDM tenemos nuestra herramienta de dónde es utilizado. Si yo toco un documento me puede decir en qué ensambles o productos estoy utilizando como tal ese proyecto y también entonces cuáles son los dibujos que se van a ver alterados si es que hago alguna modificación. Pero ahora de manera adicional con SolidWorks Manage, más allá también de revisar esa parte de información, puedo validar entonces cuáles son los listados en los cuales estoy ocupando como tal ese archivo, cuáles son los proyectos en los cuales está involucrado, ¿ok? Y cuáles son las tareas en las cuales está involucrada como tal también esa pieza o componente. Es decir, puedo administrar entonces el proceso que lleva a lo mejor ese documento, no nada más como archivo aislado, sino dentro de lo que son diferentes tipos de tareas que tengo contempladas. Ahora, el enfoque de esta parte radica en lo siguiente. Yo puedo detonar más allá ahora de estar únicamente haciendo un cambio de estatus en algún archivo de mis documentos que están dentro de lo que sería mi base de datos, puedo detonar ahora el cambio de estado o la solicitud de un nuevo proceso. En este caso, supongamos que a lo mejor yo quiero generar un cambio de ingeniería sobre un tipo de archivo. Entonces, en este caso, yo genero como tal un proceso completo, el cual va a incluir varias tareas.
Puedo indicar cuál va a ser la persona que va a estar enfocada o que va a estar como líder como tal de ese cambio de ingeniería. ¿Cuál sería a lo mejor en este caso la parte de costo que tendría involucrado si es que a lo mejor hice algún análisis previo con respecto a ello y el tiempo que a lo mejor tendría para esa opción de cambio? En este caso, bueno, pues entonces detoné que por medio de una plantilla alimento cierta cantidad de propiedades o metadatos. Una vez que tengo eso, entonces yo puedo asignar quién fue la persona que está encargada como tal, como líder de ese proyecto. ¿Cuántas ocasiones necesito entonces que una persona la autorice y a su vez esa persona ahora sí designe quién se va a encargar de ejecutar físicamente ese cambio con la parte de información? A lo mejor cuando hay un cambio de ingeniería nos lo enfoca o se le solicita al gerente que lo valide. Entonces, una vez que él lo valida, como en este caso, ahora sí asigna quién va a ser el diseñador, el ingeniero de producto que se va a encargar como tal de ejecutarlo. Ahora bien, puedo también estar monitoreando de cada una de esas tareas cuáles son, o de esos procesos, mejor dicho, cuáles son las tareas que tengo asignadas para cada una de ellas y administrar cuáles son los tiempos que tengo para cada una de ellas. En este caso, le puedo indicar que ya tengo mi proceso de cambio de ingeniería, entonces puedo ejecutar una tarea a determinada persona que elegí. Sabes que hay que ejecutar este cambio de ingeniería basado en lo que son las revisiones que ya se hicieron de factibilidad de ese cambio y el tiempo que tengo considerado para que se pueda ejecutar el cambio de manera total. De esta manera también la gran ventaja que tenemos, yo como usuario incluso, puedo revisar fácilmente cuáles son las tareas que yo tengo asignadas, cuáles son las tareas en las cuales yo estoy involucrado de este o de otros proyectos. Y bien también poder revisarlo en un diagrama de Gantt o incluso con respecto a mi calendario, cuáles son las fechas que tengo para cada una de ellas para que yo pueda entonces, estar teniendo un mapa de lo que sería la parte de entregables que tengo que estar haciendo en cada uno de los días o las semanas que va a estar durando como tal ese proyecto o ese cambio. De esta manera, entonces, más allá de estar administrando lo que sería un flujo de trabajo por archivo, lo administro por proceso completo. Y en el sistema yo tengo la facultad de poder editar y agregar ese tipo de flujos a mis procesos. En este caso, de una manera muy sencilla, únicamente yo le voy a indicar por medio de lo que son simbología de diferentes estatus, puntos de decisión o estatus principales que va a tener como tal ese proceso. Puede ser un proceso simple o algo tan complejo como luego lo que puede llegar a representar algún tipo de cambio o gestión de algún tipo de proceso dentro de alguna empresa. Todo esto perfectamente mapeado con aquello que ya tengo documentado dentro de lo que sería un sistema de calidad. Aquí la gran ventaja es que tengo la opción de la visibilidad de los procesos, es decir, puedo estar checando cada uno de los estatus que tengo como tal de quién fue el que lo ejecutó, el historial como tal del proceso, para saber ahorita de manera muy sencilla en qué estatus se encuentra o dónde se encuentra ese proceso como tal atorado, qué es lo que a lo mejor se requiere adicional, o si es que a lo mejor requiere la aprobación de ahorita de alguna persona que no está a lo mejor netamente dentro de lo que sería mi área. Entonces, de una manera muy sencilla, más allá de ver en este caso un historial por archivo, puedo ver el historial, pero del proceso completo. Puedo también en este caso entonces hacer ese mapeo de esos procesos físicos hacia lo que tenemos dentro de los SolidWorks Manage y sobre todo también incluso vincular algunos procesos que tengan alguna relación o interoperabilidad. Obviamente también a veces lo que tenemos en esta parte de los historiales o análisis son básicamente propiedades, como ahorita lo veíamos, en qué fase se encuentra. Pero si a lo mejor este cambio de ingeniería yo lo tengo también con una plantilla para que pueda mapearse en algún documento todos los metadatos que ya tengo llenados, lo puedo hacer de esa manera para que a lo mejor otra persona de mi área o fuera de ella pueda ver exactamente de una manera mucho más sencilla todo lo que sería el estatus de ese cambio de ingeniería. Es decir, todo lo que yo tenía como propiedades, en este caso, ahorita que abrí como tal ese proceso de cambio, ahora lo puedo yo mapearlo y llevarlo hacia un documento para que podamos ver de una manera muy legible, muy blanco y negro, exactamente dónde es que se encuentra.
Si queremos ver entonces esa parte en resumen de beneficios, podemos configurar entonces aquí estados y puntos de decisión para cada uno de los procesos. Puedo adjuntar elementos o archivos que se van a estar afectando por medio de lo que sería ese proceso que estoy habilitando. Habilitar entonces qué tareas deben de aprobarse para que se apruebe, vale la redundancia, la tarea o el proceso completo y cuáles son los archivos como tal que se van a ver afectados y cuáles son las tareas que asigne por cada uno de los usuarios. Puedo también entonces crear automáticamente lo que serían procesos mediante, o detonar, mejor dicho, esos procesos mediante los cambios de estado que ya tengo dentro de PDM. Como son mapeados dentro de SolidWorks Manage, puedo ocupar esos como base para posteriormente generar tareas adicionales. Y en este caso, la configuración de los procesos básicamente es en arrastrar o generar líneas de conexión entre cada uno de las fases principales. Muy similar a como yo lo tengo dentro de la parte de lo que sería PDM, ahora en Manage, es exactamente la misma opción, la misma funcionalidad. La gran ventaja que tenemos con respecto a esto es que, al igual que PDM, es una herramienta como tal que no requiere como tal de programarse con una parte de código fuente, sino que en este caso tengo ventanas para poder estar configurando todas y cada una de las características que acabamos de ver, que acabamos de mencionar. En este caso, si queremos resumir en un solo beneficio la parte de administración de procesos con SolidWorks Manage, es que tengo una herramienta que me permite replicar fácilmente esa parte de procesos. ¿Cuántas veces esa opción es súper importante dentro de sistemas de calidad para no recurrir en incidencias y cuando llegue algún tipo de auditoría pueda ser fácilmente establecido cuáles son las reglas precisamente para auditar ese tipo de procesos? ¿Qué mejor que una herramienta como Manage para que me ayude a poder administrarlo y, reitero, poder tener la réplica de esa parte de procesos dentro de un sistema de manera electrónica? Vamos a entrar a la parte de resumen. Como ahorita lo veíamos, básicamente la opción de puntos principales que tenemos en SolidWorks Manage es que me da la oportunidad de tener dashboard o paneles de visualización para tener la información de tiempo real. Puedo tener entonces también la administración como tal del proyecto. Puedo también entonces tener listados de materiales o listados de artículos adicionales a los componentes que ya tengo modelados dentro de SolidWorks y también puedo generar como tal la administración de procesos, teniendo como tal, como beneficios, como ya acabo de comentar, información de tiempo real para que pueda tomar adecuadamente decisiones, adelantarme hacia algún tipo de contingencia que pueda llegarse a presentar, colaborar de una manera más fluida con diferentes áreas que tengo dentro de la empresa y puedo generar entonces procesos que sean fácilmente replicables. Eso básicamente sería la herramienta o la nueva herramienta que tenemos dentro de nuestro portafolio de productos enfocada a lo que sea la parte de administración documental. SolidWorks Manage. Antes de concluir, nada más también invitarlos a que puedan seguirnos dentro de lo que sean nuestras redes sociales, consultar nuestra página de internet donde pueden tener, acceso a lo que sería el calendario de todos los webinars que tenemos a lo largo de los meses y del año como tal. Dentro de ella también van a poder tener acceso a algunos entrenamientos en línea. He de comentar que algunos de ellos están también un poco focalizados a
día. Muchos saludos a todos.